Buenas noches a todos. Estamos dando gracias a Dios por esta oportunidad de continuar con este estudio que ha sido de tanta bendición. Cada maestro que ha compartido ha traído una poderosa enseñanza. Y esta noche continuamos con la próxima virtud, que es la número 8. Pero vamos a orar. Padre, gracias te damos por este privilegio de poder estudiar juntos tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Gracias por estos estudios de el fruto del Espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre, a no solo adquirir este conocimiento, pero como hemos estado escuchando y aprendiendo, se trata de lo que somos, Señor, lo que debemos ser delante de ti y lo que tú quieres de cada uno de nosotros, Señor. Bendice tu palabra en esta noche. Habla tú a través de ella, Señor. Es algo que yo no debo decir, cállame, Padre, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar con una historia. Se llama Las espigas. Dice, enviando al campo para ver si estaba ya a punto para ser cegado, el muchacho volvió a su padre y le dijo, me parece que la cosecha es muy pobre, padre mío. ¿Por qué? Le preguntó este. Porque he notado que la mayor parte de las espigas están dobladas hacia abajo, como desmayadas, seguramente que no valen nada. Qué ignorante eres, mi hijo pequeño, le dijo su padre. Has de saber que las espigas que vistes dobladas lo están por el peso del grano, en tanto que las que están levantadas rectas hacia el cielo pueden hacerlo porque están medio vacías. Así en la vida de los hombres, cuando alguno levanta la frente orgullosamente, es porque en su interior tienen bien poco peso de juicio. El hombre sabio, cuando más sabe, más siente la humillación de lo que le falta saber. El hombre de veras noble de corazón no puede enorgullecerse de ello porque conocen cuanto más noble debería ser. Esta es una historia de Almudévar. Y la encontré interesante porque va de acuerdo con la virtud que vamos a estudiar en esta noche. ¿Cuál espiga somos? ¿Estamos dobladas por el peso del fruto del Espíritu en nuestra vida? ¿O estamos levantadas rectas hacia el cielo por la falta del fruto del Espíritu en nuestra vida? La palabra de hoy es mansedumbre. Y repasamos la lectura en Gálatas 5, 22 y 23, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiero comenzar con un repaso y hemos escuchado esto de varios maestros, incluyendo en la introducción la pastora usó algunos de estos, pero creo que es buena la repetición porque esto es lo que hemos estudiado en INSTE. Como dijo la pastora, yo también soy fan de INSTE. Creo en el estudio de la palabra y cuando lo hacemos así en grupo, aprendemos los unos de los otros. Pero en INSTE nos enseñaron que la palabra nos enseña que tanto los dones como el fruto del Espíritu son señales del Espíritu Santo operando en la vida de un creyente. O sea, es una señal visible de la obra del Espíritu en la vida de un cristiano. El fruto del Espíritu tiene que ver con el carácter del creyente. Y repetimos, porque esto lo hemos oído en varios de los estudios que hemos escuchado. Es lo que uno es
en Cristo. No lo que hacemos, sino lo que somos en Él. Hemos escuchado también que hay un solo fruto, dice el fruto del Espíritu. No dice los frutos, aunque tiene 9 virtudes. Es uno, el fruto es uno. Algunos lo han ilustrado con un racimo de uva, ¿verdad? Yo estaba pensando en un pomo de vitaminas, ¿verdad? Uno coge y mira por detrás, es una pastilla, ¿verdad? La vitamina, pero tiene todos estos ingredientes que son lo que uno se lo toma para beneficio de la salud. Pero sabemos que el fruto es uno y que tiene varias virtudes. Lo interesante del fruto, diferente a los dones, es que tiene que ver con el creyente como individuo. Cada creyente puede producir el fruto del Espíritu en su vida con cultivarlo. Usaron algunos de los que dieron el estudio. Se desarrolla poco a poco a través de la obra santificadora. Quiere decir que esto es una obra de continuo, no es una cosa que sucede de pronto, sino que es algo que continúa en la vida del cristiano, ¿verdad? Y siempre a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros no podemos hacer nada, es el Espíritu Santo el que produce ese fruto en nuestra vida. Todo creyente, repetimos, puede manifestar el fruto diferente a los dones, los cuales el Espíritu Santo los da como Él quiere, ¿verdad? La pastora canta, yo no canto, ¿verdad? Ella tiene ese don que el Espíritu Santo le dio. Bueno, yo canto, pero en la ducha, en mi casa, o cuando Luis no me está escuchando, porque si no me pone el radio más alto. Pero a lo que voy, los dones los podemos encontrar en 1 Corintios 12, Romanos 12, ¿verdad? Tenemos el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de hacer milagros, el don de sanidades, pero eso el Espíritu Santo los reparte como Él quiere a las personas. El fruto no. El fruto, cada creyente, podemos cultivarlo en nuestra vida, ¿verdad? Nunca puede ser mal usado porque todas las virtudes del fruto del Espíritu son buenas. No solo son buenas, pero también edifican. Edifican a la persona y edifican a los demás. En una ocasión, los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. O sea, que es algo que nosotros podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, ver si estamos faltos, si estamos débiles en alguna de estas virtudes y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, ¿verdad? A fortalecerla o a desarrollarla más en nuestra vida. La formación del carácter es tanto la obra del Espíritu como el otorgamiento del poder. El Espíritu Santo nos da poder para vivir la vida cristiana de una manera victoriosa, ¿verdad? Nos da poder para testificar, nos da poder para vencer el mal, ¿verdad? Pero hay algo que es imprescindible, ¿verdad? Que es necesario. Es el secreto para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestra vida, y eso lo vemos en Juan 15, los versículos 4 y 5, que dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestra vida, nosotros tenemos que permanecer en Cristo. No podemos estar fuera de la vid sin estar conectados a ella y que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. ¿Okay?
Hemos estado estudiando que el fruto del Espíritu son, repito, virtudes o actitudes que caracterizan la vida de los que han depositado su fe en Cristo y han sido sellados con el Espíritu Santo, que viene a morar, o sea, a vivir en el creyente desde el momento de su conversión. La introducción, la pastora habló de esto, o algunos de los otros maestros también lo han mencionado, pero es el sello. En el momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene como un sello, una garantía, algo que muestra que nosotros somos propiedad de Dios. Nosotros, esto es diferente al bautismo en el Espíritu Santo, esto es diferente a la llenura del Espíritu Santo, pero es una marca, ¿verdad? Que Dios pone en nosotros y nos sella como propiedad suya. O sea que desde el momento que aceptamos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Este Espíritu Santo produce el fruto en el creyente, que consiste, como dijimos, en 9 características o actitudes. Mansedumbre. ¿Qué cosa es mansedumbre? Según el diccionario bíblico de Villa Swain, dice, es aquella serenidad de espíritu pacífica y humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera con motivo de las faltas o el enojo de los demás. O sea, serenidad de espíritu es pacífica y es humilde. ¿Qué dice Proverbios 16:32? Mejor es el que se tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Hablando del carácter. Wow. Eh, Serenidad, cuando alguien quiere sacarte de tus casillas, ¿no? No te dejas motivar fácilmente por las actitudes de los que están a tu alrededor. Mantienes la serenidad, un espíritu de serenidad. También vemos que Dios mora con un espíritu de este linaje y le concede bendiciones especiales. O sea, que hay un beneficio para los mansos. Y es que Dios mora. ¿Qué dice Isaías 57:15? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Linda palabra de Dios, ¿verdad? Hay un beneficio cuando cultivamos la mansedumbre en nuestras vidas. Cada creyente que anhela ser como Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, debe cultivar mansedumbre. El comentario de la Santa Biblia de Adam Clark dice que mansedumbre es apacibilidad, indulgencia hacia el débil y errante, sufriendo pacientemente las injurias sin sentir espíritu de rencor, equilibrio de todos los temperamentos y pasiones completamente opuesto al enojo. La persona mansa no es fácil de enojarse. ¿Okay? ¿Por qué es importante saber esto? Porque como cristianos, y esto lo hemos oído muchas veces desde el púlpito, ¿verdad? Vamos a sufrir oposición, vamos a sufrir persecución, vamos a sentirnos rechazados alguna vez, vamos a pasar por diferentes situaciones, pero ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea que el cristiano no está exento a que hayan personas a su alrededor que quieran
enojarlo, que quieran hacerlo caer, que quieran hacerlo tropezar, ¿verdad? Así que mantener esta actitud es mansedumbre. También vemos en el diccionario expositivo de las palabras del Nuevo Testamento de Vine otras definiciones de mansedumbre y dice que mansedumbre consiste no solo en el comportamiento externo de la persona, ni tampoco en sus relaciones con sus semejantes. Tampoco se trata meramente de su disposición natural. Más bien es una obra efectuada en el alma y sus ejercicios son en primer lugar y ante todo para con Dios. Es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos y por ello, sin discutirlos ni resistirlos, este término está estrechamente relacionado con la palabra humildad. Y esto está duro, ¿ok? Porque mansedumbre, primero que nada, tiene que ver con nuestra actitud hacia Dios. No es algo que tú puedes naturalmente, naces con ellos, naciste manso, no. No existe, yo no lo puedo hacer. El hombre de por sí nace de espaldas hacia Dios, ¿verdad? Pero sí tiene que ver con mi relación con los demás y tiene que ver con algo que se va a ver visible en mi vida. Así que Efesios 4, 1 y 2 dice, y este es Pablo nuevamente, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. ¿Digno ante quién? Digno ante Dios, de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y aquí vemos esta definición que hablaba aquí el diccionario. Mi posición ante Dios, mi relación de humildad ante Dios, mi dependencia de Dios, pero también va a reflejarse en el comportamiento que yo tenga con las demás personas. Va a ser algo visible, ¿verdad? Colosenses 3, 2 y 13 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amables, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si vemos todos estos versículos, nos mandan a tener una actitud mansa, ¿verdad? No a defendernos, al contrario, procurar la paz, procurar las buenas relaciones unos con otros, ayudarnos los unos a los otros. Así que este es el comportamiento externo imitando a Cristo, ¿verdad? Y es una obra efectuada en el alma. Cuando hablamos del alma, ¿de qué estamos hablando? Estoy hablando de mi voluntad y estoy hablando de mis sentimientos. Por lo tanto, para yo poder desarrollar esta actitud, esta virtud en mi vida, uno, tengo que tener el Espíritu Santo que me ayude y otra, tengo que tener el deseo, ¿verdad? Y someter mi voluntad, someter incluso mis sentimientos para hacer lo que Dios me está pidiendo de mí, ¿verdad? Seguimos con el mismo diccionario y dice en Sofonías 3:12, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Y no estamos hablando de una situación física, sino que estamos hablando de actitudes, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, no son los pobres que carecen de cosas materiales, sino el que tiene una actitud correcta delante de Dios. Dice que humilde y pobre
son solo los de corazón humilde, que son también mansos y que como tales no luchan contra Dios, ni se enfrentan ni contienden con él. Sin embargo, esta mansedumbre, siendo ante todo una mansedumbre ante Dios, lo es también ante los hombres, incluso ante hombres malos, sobre la base de la conciencia de que éstos, con todos los insultos y malos tratos que puedan infligir, son permitidos y empleados por Dios para la disciplina y purificación de sus elegidos. Hay una pregunta que nadie puede contestar y es, ¿por qué sufren los buenos? ¿Verdad? ¿Por qué sufren algunos creyentes? Porque hay persecución. Sin embargo, según vemos en esta escritura, yo estaba pensando mientras leían esto en el testimonio de los mártires, ¿verdad? Que aún cuando los están torturados, son capaces de decirle a sus verdugos, yo te perdono, Cristo te ama. Cuando vimos la película de Capturado por Cristo, ¿verdad? ¿Cuántas atrocidades le hacían a este misionero? Sin embargo, no pudieron doblar, no pudieron hacer que él reaccionara de una manera ofensiva, porque él amaba aún a aquellos que lo estaban torturando. Qué ejemplo, ¿verdad? De mansedumbre. Ahora, ¿qué no es mansedumbre? La suposición que se hace comúnmente es que cuando alguien es manso es porque no puede defenderse, ¿verdad? Manso no es menso. Inmenso significa tonto o falto de entendimiento. No es lo que es mansedumbre. ¿Okay? Recuerdo la historia que hacía el pastor Vera de la cristiana que iba al viandero y le daba la calabaza más mala, ¿verdad? La que estaba casi vencida, y ella se lo llevó varias veces, pero llegó un día en que le dijo, mire, yo no voy a seguir comprándole calabaza porque usted siempre me da la calabaza mala. Y él dijo, pero usted no es cristiana. Digo, sí, pero por ser cristiana no tengo que comer verduras que están podridas. O sea que manso no es menso. Y eso es una mala, ¿cómo es? Suposición, como dice aquí, de algunas personas que piensan que por ser cristianos tenemos que tolerarlo todo. Sin embargo, el Espíritu Santo es el único que nos puede dar el carácter correcto, ¿verdad? Para nosotros enfrentar una situación en la que estamos siendo tentados, estamos siendo retados, estamos siendo sacudidos, como el Señor le dijo a los discípulos. En Tito 3:2 leemos que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. No está diciendo mansedumbre entre los cristianos, mansedumbre entre los que te conocen, sino con todos los hombres. Se habla mucho de ser faro de luz. Recuerden que el fruto del Espíritu se va a exteriorizar en nuestra vida. Por lo tanto, con todos los hombres debemos dar este testimonio. Primera de Timoteo 6:11 y 12 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pablo está hablándole aquí a Timoteo y le está diciendo, hombre de Dios, ¿verdad? Cristiano, cristiana.
es apremiante, o sea, date prisa, dale prioridad, ¿verdad? A exhibir estas virtudes en tu vida. Pablo amonesta a Timoteo para que capte la realidad de los asuntos relacionados con la vida eterna. Cómo vivir y ministrar en una perspectiva eterna, en una perspectiva celestial. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Y esto que le estoy diciendo es primero para mí, ¿okay? Porque es fácil, ¿verdad? Olvidarnos de lo eterno y ocuparnos de lo que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Lo que está captando nuestra atención, lo que está tomando nuestras prioridades. Pero cuando Pablo le está hablando aquí a Timoteo, dice que es importante que los cristianos tengamos como prioridad cuando nos levantamos en la mañana, cuando vivimos cada día, de tener en mente la eternidad, aquello que de verdad tiene valor y que nada ni nadie nos puede robar, ¿verdad? O sea, lo que es eterno. El mayor ejemplo y supremo ejemplo que tenemos de mansedumbre es el mismo Jesús, ¿verdad? Dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cristo mismo nos dice, aprendan de mí, ¿verdad? Es una disposición que tenemos que tener y tener a Jesús como nuestro mayor ejemplo de mansedumbre. En Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea, hay una heredad para aquellos que son mansos y es que van a heredar la tierra. Y Jesús mismo es el que declara estas palabras en el Sermón del Monte. En Mateo 21:5 leemos, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y seguimos con Zacarías 9:9, que habla del mismo tema y dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Cuando un rey viene, no viene montado en un asno, ¿verdad? Venían con toda su majestad, todo el elenco, todos sus criados, sus sirvientes, ¿verdad? Haciendo pompa. Sin embargo, Jesús entró, hizo su entrada triunfal montado en un asno. 4 elementos que describen su carácter. Jesús era el rey y no dejó de ser rey. Jesús es justo y no dejó de ser justo. Jesús traía salvación. Sin embargo, vemos en estos versículos su humildad, su mansedumbre, ¿verdad? No por ser el rey, él dejaba de ser manso. Y eso dice mucho acerca de su carácter. Hay muchos otros personajes en la Biblia. Por ejemplo, pudiéramos hablar de Moisés. Moisés dudó de sus capacidades para liderar cuando Dios lo llamó para ir a rescatar al pueblo. Había estado en el palacio, se había educado en el palacio y sin embargo se fue al desierto cuando tuvo que huir. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Apacentando las ovejas de su suegro hasta que Dios se le apareció y le dio esta tarea. Tuvo que tratar con un pueblo rebelde, ¿verdad? Constantemente quejándose, y excepto yo creo que en la ocasión donde le pegó a la roca, ¿verdad? Porque ya estaba tan frustrado,
hubo un momento en que él le dijo a Dios, si tú no perdonas a este pueblo, tráeme, ¿verdad? Se puso a interceder por ellos. Vemos a David. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque reconocía su pecado, se arrepentía delante de Dios. Y el mayor ejemplo mayor, hubieron varios, pero cuando él huía de Saúl, sabiendo que ya Dios lo había desechado, él no se atrevía a tocar al ungido de Jehová, ¿verdad? Él no se atrevía y tuvo ocasión para poderse defender y para poder eliminar a Saúl. Sin embargo, su corazón era de respeto hacia el primer rey, y un corazón humilde, de mansedumbre, lleno de mansedumbre. Podemos ver a María, la madre de Jesús. Cuando se le aparece el ángel, ¿verdad? Eh, ella aceptó los desafíos en medio de la incertidumbre, porque era apenas una jovencita, ¿verdad? Sin embargo, ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu voluntad. Y lo que estamos viendo aquí son espigas dobladas, llenas de frutos, ¿verdad? Delante de la presencia de Dios, porque cada uno de estos personajes, esta era su actitud delante de Dios. José, uno de los personajes favoritos míos en la Biblia, ¿verdad? Su humildad cuando fue tratado injustamente, ¿verdad? ¿Qué hizo en la cárcel? Él sirvió. Donde quiera que iba, él servía. Él se hacía útil a cualquier situación en que se encontraba. Cuando tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, ¿qué hizo? Los perdonó. Los perdonó. Y el poder de Egipto no afectó su corazón. No afectó su corazón. Llegó a ser el segundo después de Faraón y sin embargo José se mantuvo manso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dijimos que la mansedumbre es una condición de nuestra mente y nuestro corazón. O sea, nosotros tenemos que poner ambas cosas a los pies de Cristo para que Él pueda obrar en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos, ¿verdad? Y así pudiéramos mencionar tantos otros personajes, ¿verdad? Tenemos a Ruth, tenemos a Job, tenemos a Esther, tenemos a Daniel, tenemos a Juan el Bautista que dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Cuando le dijeron, pero mira, se van con él tus discípulos, y él dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe, una actitud de mansedumbre. Y el apóstol Pablo, muchos de los versículos que hemos leído esta noche son instrucciones de él a Timoteo y pidiéndole que mantenga una actitud humilde y de mansedumbre. Pero hay otros ejemplos, rapidito les voy a hablar tres de ellos. A través de los años, uno de ellos es el misionero a la India, William Carey. Dice que William Carey estaba invitado, el famoso misionero, a la mesa de un personaje inglés. Pudo oír sin querer a un capitán hablando con su compañero de enfrente y preguntándole, ese señor misionero, ¿no fue un día un humilde zapatero? Carey, levantando la voz, dijo, no, señor, no un zapatero, sino un poquito menos, puesto que no pasé de remendón. O sea, no es mi posición lo que me hace importante, sino es mi mansedumbre delante de Dios, que no me va a afectar ni siquiera la opinión que otros tengan de mí, ¿verdad? Se dice fácil, pero no es fácil, ¿verdad? Pero qué lindo cuando podemos tener esta actitud delante de Dios y que se refleje en nuestra vida, ¿verdad? San Agustín, mucho hemos leído algo acerca de él, ¿verdad?
También le preguntaron a San Agustín cuál era la primera y principal virtud cristiana y respondió, la humildad. ¿Y cuál es la segunda? La humildad, repitió el gran siervo de Dios. Y la tercera, la humildad. De la humildad depende enteramente el carácter cristiano. Me parece que estamos hablando de carácter, estamos hablando de lo que somos, estamos hablando de las espigas que se doblan delante de el rey. ¿Okay? Y por último, les quiero dar una cita de Charles Spurgeon, y esta era su recomendación. Un buen carácter es la mejor lápida. Aquellos que te amaron y fueron ayudados por ti, te recordarán cuando los no me olvides se hayan marchitado. Los no me olvides son una florecita, ¿verdad? Graba tu nombre en corazones y no en mármol. Un buen carácter es la mejor lápida. Graba tu nombre en corazones y no en mármol. En resumen, cada uno de nosotros yo creo que puede pensar en alguien que ha sido para ti un ejemplo de mansedumbre, ¿verdad? Yo he conocido personas muy mansas que han sido de mucha bendición para mi vida, ¿verdad? Eh, pero para ser una espiga llena de fruto e inclinada ante Dios, la fuente del fruto del Espíritu no es esfuerzos o habilidades humanas, sino por el Espíritu Santo. Depende de la llenura y la búsqueda de su presencia en nuestras vidas. Esto no se va a adquirir usando mi tiempo como yo quiero. Esto va a suceder cuando yo dedique tiempo a buscar la voluntad de Dios y la llenura del Espíritu Santo en mi vida. Y les repito, estoy hablándome a mí misma. Es necesario permanecer conectados a Jesús. Hablamos de la vid, ¿verdad? Las ramas reciben la vida del tronco. Jesús es la vid. ¿Cómo lo hacemos? Con oración, el estudiar la palabra, el escuchar la voz del Espíritu Santo y la obediencia a Dios. Porque podemos conocer mucho, podemos decir que estamos orando, ¿verdad? Teniendo retos emocionales todos los días, pero estamos obedeciendo a Dios. Estoy obedeciendo a Dios y lo que Él está pidiendo de mí, ¿verdad? ¿Puedo yo conocer realmente la voz de Dios cuando me habla? Y eso solamente sucede si estoy conectada a la vida. Y es importante practicar aplicando estas virtudes en nuestro diario vivir. Hay que practicarlo, ¿verdad? Ahora que nos están siendo desglosadas, todas las semanas hemos tenido una diferente. ¿Cuántas estamos poniendo en práctica? O simplemente escuchamos el estudio, o sí, fue muy bonito todo lo que se dijo, pero se quedó ahí. ¿Qué estoy haciendo con lo que he recibido? Me hablo a mí mismo. Debemos hacer un inventario de nuestra vida. ¿Okay? Estoy permitiendo al Espíritu Santo que obre en mi vida para que se pueda reproducir ese fruto en mí. Estoy tratando de ser manso y humilde como Jesús. Si la mansedumbre es una condición de mente y corazón, estoy yo alineando mi mente y mi corazón
a lo que Dios pide de mí? Y estas son solo preguntas para que pensemos en ellas, ¿verdad? Meditemos. ¿Realmente mis pensamientos, mi voluntad está alineada con lo que Dios pide de mí? Isaías 57:15, quiero volvérselo a leer, porque me gustó mucho este versículo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cuál espiga soy? ¿Soy la espiga que lleva fruto? ¿O soy la espiga que está erguida porque no tiene ningún peso? Mira hacia arriba, pero en realidad está vacía. Permite el Señor en esta noche que podamos nosotros ser las espigas llenas de fruto que se humillan delante del Señor. Señor, les bendiga.